Volvamos a Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49 y vamos a leer, hermanos, a partir del versículo 8 al versículo 12. Seguimos en Génesis capítulo 49, versículo 8 al 12. A la vez estamos continuando con estos mensajes que hemos estado hablando acerca del Evangelio del Génesis. Y el día de hoy, si el Señor nos ayuda, vamos a ver un tema que podemos llamar Silo ha venido. ¿Están en Génesis 49, 8 al 12? Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Hasta ahí. Como ustedes se darán cuenta, hermanos, el día de hoy vamos a estudiar, si el Señor nos ayuda, el versículo número 10. En domingos anteriores ya nos enfocamos en el verso 8. En otra ocasión nos enfocamos en el verso 9 y el día de hoy, si el Señor nos ayuda, vamos a ver la profecía del verso 10. Esta es a la vez, podríamos decir, la tercera parte del Evangelio de Jacob. Pues como decíamos al principio, aquí vemos a Jacob anunciando el Evangelio. Como hemos estado viendo, hermanos, la profecía de Jacob a este momento ya de tiempo ha despegado. E incluso está tanto por los aires, ha despegado ya de tal manera que hemos llegado a un punto en donde casi nadie niega la anunciación mesiánica de estos versos. Como venimos diciendo desde hace algunos domingos, las profecías en donde se anuncia la venida del Mesías, hermanos, son profecías duales, o en ocasiones tienen hasta 3 sentidos. Decíamos que en un sentido primario son profecías que son dadas a las personas o los personajes o los pueblos que tendrán un cumplimiento en esta tierra, pero a la vez también las profecías, a medida que van siendo expresadas, van cobrando un lenguaje cada vez más exaltado, de manera que las palabras de la profecía comienzan a despegar del suelo, comienzan a diferir del cumplimiento terrenal para elevarse a un plano espiritual. Y como decíamos el domingo pasado y antepasado, a estas alturas del versículo 10, hermanos, la profecía ya se encuentra en el aire. Esto es, ya podemos ver con toda claridad que no solo hay una anunciación de la vida terrenal de Judá o de su tribu, sino que con toda claridad estamos observando que aquí hay un sentido espiritual en esta profecía. Y es tan elevado este punto de la profecía que, hermanos, casi nadie está dispuesto a contradecir que este versículo está anunciando la venida del Mesías. Judíos y cristianos, todos coincidimos en que este versículo, hermanos, está anunciando la venida, del Mesías. Pero aunque estemos convencidos, hermanos, de las alturas en las que sobrevuela esta profecía, debemos decir que Jacob
continúa aún anunciando el futuro de la tribu de Judá y la permanencia de su mandato, como si fuese la sombra sobre el suelo de nuestro avión que ya ha despegado. Es decir, que aunque estamos convencidos, hermanos, de que estos versículos se han elevado a niveles espirituales, como si fueran un avión que ha despegado ya del suelo, debemos decir que aún la sombra que proyecta este avión en el suelo también tiene un cumplimiento en esta tierra. Y esto para decir que es cierto, hermanos, que en este versículo Jacob continúa diciendo que Judá sería el que dominaría entre sus hermanos, que el cetro que sería dado a Judá sería duradero, así como la autoridad de juzgar entre sus hermanos sería una autoridad que duraría. Noten que nuestro verso comienza diciendo: no será quitado el cetro de Judá. Niños, el cetro es aquel bastón dorado, por lo general de oro, con algunas joyas preciosas que poseen los reyes. Este bastón es un bastón que al principio, cuando comenzó a usarse, era un bastón un poco largo, de tal forma que cuando dice el verso, ni el legislador de entre sus pies, está dando la figura de aquellos reyes antiguos que se sentaban a juzgar al pueblo y ponían su bastón o su cetro entre sus pies para juzgar a sus súbditos. El cetro, pues, es otro de los instrumentos que identifican a un rey. El primero de ellos es la corona, pero además de la corona, otro de los utensilios o instrumentos que identifican a un rey es el cetro. Por lo cual, hermanos, aquí encontramos una clara alusión al reinado de Judá que tendría sobre sus hermanos. Jacob, en el sentido primario, en el sentido terrenal, estaba anunciando que Judá, hermanos, vendría a ser rey entre sus hermanos. Y que la autoridad que le iba a dar a Judá era una autoridad que iba a durar por mucho tiempo. Esta autoridad que le fue dada a Judá era una autoridad duradera. Y la autoridad de juzgar delante de sus hermanos, dijo Jacob, que duraría a tal grado hasta que viniera Silo. Esta autoridad cobraría su verdadero resplandor entonces, porque aunque algunos han dicho que esta autoridad de Judá sería quitada o sería retirada de Judá cuando viniera Silo, en realidad, hermanos, entendemos que a lo que se refiere es que en la venida de este Silo, esta autoridad cobraría mucho mayor lustre. Esta autoridad vendría a total plenitud. Esta autoridad vendría a ser la realidad de la sombra que había venido siendo todo el tiempo atrás. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero, hermanos, si nosotros podemos ver que aquí Jacob estaba profetizando el reinado de la tribu de Judá sobre las demás tribus, se puede seguir interpretando la profecía de manera llana y decir que el reinado de Judá no desapareció hasta la venida de Silo. Es decir, que el pueblo de Judá, que la tribu de Judá continuó reinando sobre sus hermanos hasta la venida de este personaje. Es claro que no, porque como hemos visto en domingos anteriores, la tribu de Judá, el reino de Judá, perdió su monarquía
perdió su reinado cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Allí se terminaron los reyes. Y aunque algunos han dicho que después de la deportación, con el regreso de Zorobabel, que fue uno de los descendientes directos del rey David, algunos han querido decir que este Zorobabel seguía liderando al pueblo. Nosotros, hermanos, no encontramos evidencia en la Escritura de estas cosas. Más bien encontramos a un Esdras o a un Nehemías haciendo una labor. Y aunque algunos han dicho que aún los descendientes de Zorobabel continuaron liderando la nación, la historia, hermanos, nos ha dado evidencia de que después esta nación continuó siendo dominada por otras naciones o otros imperios, como lo fue el griego y después el romano. Pero si aún, hermanos, alguien pudiera decir que alguno de los descendientes de David continuaba liderando al pueblo después o en el tiempo de lo que se conoce como la etapa del silencio, cuando terminaron todos los profetas, aún así, lo que es cierto y seguro es que su reinado concluyó en el Imperio Romano. Con la dominación del Imperio Romano, hermanos, los líderes en Israel que hubiera habido desaparecieron. Incluso algunos de ustedes han oído hablar de los macabeos, que fueron una familia grande y fuerte entre los judíos y que por mano de ellos lograron librarse de algunos de sus enemigos por algún tiempo. Pero, hermanos, ninguno de los líderes o descendientes de estos líderes permaneció hasta la dominación romana. Así que no se puede decir que esta profecía se cumple cabalmente en la tribu y la nación de Israel, puesto que el cetro, esto es la corona, el reinado de Judá sobre sus hermanos, desapareció. Y desapareció, como decíamos en domingos pasados, desde el momento en que las 10 tribus se dividieron, ya no reinó sobre todos sus hermanos. Y aunque haya reinado sobre aquellos que decidieron volverse a la nación de Judá, aún después se acabó la monarquía en Judá. Por esta razón, hermanos, decimos que esta profecía ya ha despegado y ya no se refiere llanamente a la nación de Israel, sino que hay un significado dual. Se está elevando a sentidos y áreas espirituales. Pero, hermanos, es precisamente aquí donde encontramos la parte más difícil del texto. Pues dice el verso 10, ¿están allí? Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Hermanos, si encontramos complicaciones con el enigmático personaje de Melquisedec, he aquí un texto de mucha mayor dificultad. Cuando hace unos domingos estuvimos hablando sobre Melquisedec y veíamos cómo se dividen las opiniones sobre esta persona, sobre su existencia y sobre su procedencia, y se vuelve un tanto oscuro y difícil poder interpretar esa situación. Hermanos, nos encontramos ahora con el texto difícil por excelencia. Uno de los textos más complicados, podríamos decir que casi de toda la Escritura. Un texto en el que muchos han dado sus opiniones y han debatido por mucho tiempo sobre qué es o qué significa esta palabra. Y aunque judíos y cristianos estamos de acuerdo en que este texto y esta palabra se refieren al Mesías, de cada tronco de ellos
han salido diversas formas de interpretación. Aunque judíos y cristianos estamos de acuerdo de que esta palabra Silo y este texto se están refiriendo al Mesías, tanto los judíos como los cristianos han tenido diferentes vertientes sobre qué significa esta palabra. Mientras que unos se debaten largamente en la gramática de la palabra hebrea o en la sintaxis del texto, otros, como los cabalistas, pretenden hallar significados ocultos en el valor numérico de las letras hebreas. Muchos hermanos han debatido largamente respecto a esta palabra. Si ustedes tienen el tiempo y tienen los medios, ustedes pueden leer comentarios, sobre todo de aquellos eruditos en el hebreo, que, hermanos, se debaten por largas páginas respecto a este tema. Podemos ver algunos comentaristas que del resto de los versículos dan algunos párrafos de comentario a lo mucho. Pero cuando llegamos a esta palabra Silo, hermanos, encontramos páginas y páginas y más páginas de exposición con respecto a este punto. Unos argumentando las palabras hebreas, otros argumentando la sintaxis o la gramática o la semántica o tantas otras cosas. Por el otro lado, otros se han ido al área del misticismo, en lo que se conoce como la cábala, y otorgándole valores numéricos a las palabras hebreas que componen esta palabra Silo, han pretendido dar significados distintos a esta palabra. Hermanos, hay un grande y serio debate respecto a esta palabra. Pero, hermanos, debo decirles que ustedes y yo no debemos ser amigos del debate. Ustedes y yo no debemos ser amigos de la contienda, sobre todo en cosas que nosotros no conozcamos y en cosas en donde nos perderemos, como genealogías, decía el apóstol Pablo, y ese tipo de sutilezas. Pero algunos, o una gran mayoría, sobre todo de la parte judía, han dicho que esta palabra se refiere, por ejemplo, a la ciudad que es llamada con el mismo nombre, en la que estuvo el tabernáculo de Dios desde tiempos de Josué, hasta tiempos del rey Saúl. Josué capítulo 18, versículo 1, nos enseña que el tabernáculo fue establecido en una ciudad que se llamaba Silo. Esta ciudad estaba en el territorio de Efraín, y allí estuvo el tabernáculo, hermanos, por aproximadamente 500 años. En esta ciudad no solo se estableció el tabernáculo, sino que era donde se convocaba a todas las tribus a asamblea. Allá era donde todos tenían que ir a adorar a Dios y a hacer todas las celebraciones de la ley ritual de Moisés. Este tabernáculo, les decía, estuvo alrededor de 500 años en esta ciudad, puesto que estuvo desde que Josué lo puso, y enseguida vinieron todos los jueces, y nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos que fue un periodo como de 450 años de jueces, y enseguida de los jueces viene Samuel, y enseguida de Samuel viene el rey Saúl. Y aún mientras el rey Saúl estuvo reinando esos 40 años, el tabernáculo, hermanos, seguía allá. Así que muchos dicen, no, es que se refiere a Silo, a que este Silo iba a ser aquella ciudad donde se iba a establecer el tabernáculo. Pero, hermanos, es demasiado evidente que este versículo no se refería a un lugar, sino a una persona.
Pues no dice el verso 10 al final, ¿sí ven ahí cómo dice? Y a él se congregarán los pueblos. Así que, hermanos, es claro y natural entender que no se refiere a un lugar geográfico, pues se refiere a una persona. Se refiere, de hecho, a un varón. Además, la soberanía real de Judá vino mucho después de que el tabernáculo se hubiese erigido y hubiese estado en la ciudad de Silo, en el territorio de Efraín. Es decir, dice el verso que no sería quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus hermanos hasta que venga Silo. Pero Judá y su reinado vinieron a ocurrir después de que se retiró el tabernáculo de Silo. ¿Sí me explico? Esto es, el verso está diciendo que Judá vendrá a ser rey hasta Silo, no a partir de Silo. ¿Sí me explico? Es decir, los tiempos no coinciden, la cronología no coincide con las palabras del versículo. Y existen pues también algunas otras muchas razones geográficas e históricas en las que no debiéramos detenernos, hermanos, para demostrar que no se refiere a esta ciudad, a Silo, sino que se refiere a una persona. Pero entonces, ¿qué significa Silo? ¿O a qué se refiere la Escritura cuando habla de Silo? Hermanos, antes de ver algunos de los significados que se le han dado a esta palabra, debemos decir que prácticamente todos los actores del debate que les mencioné están de acuerdo en que esta palabra se refiere al Mesías. Todos los que debaten sobre esta palabra están de acuerdo en que se refiere al Mesías, tanto judíos como cristianos. Y aunque los judíos están de acuerdo en que esta palabra se refiere al Mesías, ellos dicen, sí, es al Mesías, pero no es a Jesús el que ustedes dicen. ¿Sí me explico? Ellos dicen que se refiere al Mesías, aunque no están de acuerdo en los tiempos y en las personas. De hecho, es el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, mejor conocido como el Rambam, una de las figuras más prominentes de los sabios del judaísmo. Es él quien dijo, el nombre del Mesías es Silo, pues está escrito, hasta que venga Silo. Y esto lo dice en el Talmud, en el Sanedrín 98, fracción B. De tal forma, hermanos, que todos, judíos y cristianos, estamos de acuerdo en que esta palabra se refiere al Mesías. Y no daré más citas de algunos otros sabios y rabinos del pasado que han dicho palabras semejantes. Pero, ¿por qué no? Bueno, porque nosotros no vamos a debatir con nadie. Es más bien nosotros tomaremos todas sus posturas y todos los resultados de su debate y con ellas nosotros demostraremos nuestro punto. Que sin importar lo que cada uno de ellos dice que significa esta palabra, todas ellas convergen en uno. Todas ellas convergen en Cristo. Y en lo que nos resta del tiempo vamos a demostrar este punto. La primera traducción, hermanos, que se le da a esta palabra Silo, es que Silo, dicen algunos, sobre todo entre el judaísmo, dicen ellos que significa regalo. Decía el Rashi, otro de los sabios judíos, que significaba o venía de Sheilo, que significa regalo. Pero hermanos, no nos confunde la interpretación de Rashi, haya dicho lo que haya dicho.
o haya interpretado como haya interpretado esta palabra, diciendo que sea un regalo, ya que no dice la profecía, niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿No dice Isaías capítulo 9, versículo 6, que un niño nos es nacido y un hijo nos es dado? ¿No está hablando de que el Mesías vendría a ser un regalo de Dios para su pueblo? ¿Que sería dado el regalo de un hijo al pueblo de Dios? Así que, si esta fuese la interpretación, esta palabra también apunta al Mesías. Otros dicen, en segundo lugar, que la palabra Silo significa enviado. Y esto en base al texto de Juan capítulo 9, versículo 7, donde nosotros encontramos a nuestro Señor Jesucristo cuando sana a aquel ciego, le echa lodo en los ojos y le dice, ve y lávate al estanque de Silo, que significa el enviado. En realidad, nuestras versiones dicen Siloé, pero el nombre original de este estanque era Silo. Y así pues, hermanos, ¿no se refiere esto también al Mesías? ¿A Cristo nuestro Señor? Ustedes deben recordar que una de las cosas que Cristo más enfatizaba a los judíos y sobre todo a los fariseos era su carácter de enviado. Nos dice Juan capítulo 8, versículo 42, pues no he venido de mí mismo o por mi propia cuenta, sino que Él me envió. También nos dice Juan capítulo 7, versículo 16, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Y asimismo, hermanos, podemos leer en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y así, hermanos, es claro que Cristo es y ha sido el enviado de Dios. Y si esta palabra significa enviado, es fácilmente atribuible a Cristo, pues Él decía, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y así, hermanos, no tenemos problema con esta palabra o con esta interpretación. En tercer lugar, otros han dicho que esta palabra Silo significa hijo. Se dice que viene de la palabra hebrea shiliá, que significa placenta, lo cual es una clara inferencia al nacimiento de un bebé. Y hermanos, cuán grandioso es el anunciamiento de la Trinidad divina en estas palabras. ¡Qué glorioso es esto! Si esta palabra significa hijo, hermanos, aquí vemos también el grandioso anuncio de que Dios el Padre estaba enviando a su Hijo. De tal manera que aquellos judíos aún que habían sido o hubieran sido renuentes a creer en la Trinidad, en esta palabra encontramos al Hijo. Encontramos la distinción entre el Padre y el Hijo. Si esta palabra significa Silo, es la anunciación de que Dios enviaría a su propio Hijo, la simiente de la mujer. Noten, hermanos, de manera peculiar que la profecía no decía la simiente del varón, ¿se acuerdan? Sino dice la simiente de la mujer. ¿Por qué la simiente de la mujer? Porque nos dice Isaías 17:14 que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo.
¿De quién entonces concebirá? Hermanos, esta era la anunciación de la obra que Dios vendría a hacer al enviar a su Hijo al mundo. Y qué maravilloso misterio. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, el Hijo de Dios. Dios con nosotros. Esto es, Dios enviaría a un descendiente suyo por nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? Dios en Cristo estaba enviando a su propia simiente, a su propia descendencia. Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, estaba siendo anunciada aún en estas palabras, hermanos. Y debemos decir que todos aquellos entonces que no creen en la naturaleza divina del Hijo de Dios, ellos todavía se encuentran perdidos. Todos aquellos que no creen que el Hijo de Dios era Dios, aún se encuentran en sus pecados. Porque ¿cómo podría un hombre que no poseía ninguna clase de naturaleza divina morir por los pecados de los otros? Porque pensar que Cristo no era Dios y que Él era un profeta más, como dicen los falsos testigos de Jehová, hermanos, es tanto como decir que yo mismo puedo morir por mis pecados y si me alcanza de una vez por los pecados de mi familia también. ¿Me están siguiendo? Si Cristo fuera un simple hombre y no fuera Dios, y habría muerto por los pecados, y ese sacrificio hubiese tenido algún valor, entonces, ¿por qué el mío no? Así que, hermanos, el hijo de la simiente de la mujer tenía que ser divino, tenía que ser un descendiente de Dios, tenía que poseer naturaleza divina, para que así, hermanos, su sacrificio pudiera ganar la salvación de todo su pueblo. La cuarta traducción que han hecho a esta palabra Silo es que han dicho que esta palabra Silo proviene de la palabra Salem o Shalom, que significa paz. Y han dicho, Silo significa paz. Y no tenemos problema con eso, hermanos. Si Silo significa paz, ¿no nos enseña Romanos capítulo 5, versículo 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Así, hermanos, todo ser humano sin Cristo se encuentra en enemistad con Dios. Y solo Cristo puede hacer la paz entre Dios y los hombres, nos dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Que estando en un estado de enemistad, fuimos reconciliados por Cristo. Cristo vino a hacer la paz. Cristo vino a hacer nuestra paz, haciendo la paz entre nosotros y Dios. Y debemos decir, hermanos, que esta paz que vino a traer Cristo no necesariamente es una paz civil, no es una paz nacional, sino una paz con Dios. Porque nosotros podemos creer y decir, bueno, ahí dice que Cristo es nuestra paz, entonces debemos de tener paz. Hay que hacer todo lo que sea necesario, hay que manifestarnos, hay que exigir, hay que pelear para que haya paz. Cristo vino a traer paz. ¿No dijo nuestro Señor Jesucristo exactamente lo contrario? ¿No dijo Él, yo no he venido a traer paz, sino espada? Así que, hermanos,
La paz que Cristo trae no es una paz nacional, no es una paz civil, es una paz con Dios. Amigo, ¿tienes tú paz con Dios? ¿Es Él tu amigo o vives a espaldas de Él? ¿Vives haciendo guerra contra Él? ¿Contradiciendo todo lo que dice? ¿O estás en paz con Él? Tal vez podrás decir, no, yo estoy en paz con Dios, no tengo nada contra Él. Oh, pero ¿no eres tú de los que dicen que ¿para qué tanta religión? ¿No eres tú de los que dicen que por qué tanto Dios? ¿Que por qué la Biblia dice esas cosas? ¿No eres tú de los que viven oponiéndose a la ley de Dios? Si eres de los que viven en oposición a la ley de Dios, tú no tienes paz para con Dios. Si te opones a los mandamientos de Dios, no tienes paz para con Dios. El quinto significado que se le ha dado a esta palabra Silo es reposo. Alguien ha dicho, esta palabra Silo viene de la palabra hebrea Shalah, que significa reposo. Hermanos, debemos decir, llámenlo como quieran, tradúzcanlo como quieran. Todos esos son atributos y obras que relucen perfectas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Llámenle reposo. Allí está nuestro Señor Jesucristo. Llámenle paz. Allí está nuestro Señor Jesucristo. Llámenle hijo. Allí está también como la segunda persona de la Trinidad. Llámenle también enviado. Y allí está Él diciendo, vengo a hacer la voluntad del Padre que me envió. Y así que Cristo es pues nuestro reposo, nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 3. Él es nuestro reposo. Dice que todos aquellos que son creyentes, que han creído en Él, han entrado en el reposo de Cristo. Cristo es nuestro reposo. ¿O no es acaso que es Cristo nuestro refugio? ¿No es acaso que solo en Él podemos encontrar descanso? ¿O acaso encuentran ustedes, hermanos, reposo y descanso en la cuenta bancaria que tienen? ¿Encuentran ustedes reposo, paz y descanso en el trabajo que tienen? ¿Encuentran ustedes descanso y reposo en las cosas de este mundo? ¿En el entretenimiento de este mundo? ¿No es acaso que para el cristiano el reposo está en Cristo? La sexta palabra con la que se ha traducido esta palabra Silo es próspero. Alguien ha dicho, no significa enviado, tampoco significa hijo, tampoco significa paz, tampoco significa reposo, significa próspero. Y nosotros decimos, está bien. ¿Qué significa reposo? Sí, está bien que signifique reposo. No nos oponemos a eso. Pues la Escritura nos dice en Isaías capítulo 53, en el versículo 10, aunque fue nuestro Señor quebrantado y sometido a padecimientos por los pecados de su pueblo, Él es el Cordero inmolado que tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono aquel rollo que contenía toda la voluntad y los designios de Dios para que éstos fueran en su mano prosperados. Dice Isaías capítulo 53, versículo 10, que sería quebrantado y sería afligido,
pero que la voluntad del Señor sería en su mano prosperada. Así pues, ¿qué más prosperidad que el hecho de que Él haya podido desatar los 7 sellos del rollo que tomó de la mano del que estaba sentado en el trono? El domingo pasado veíamos cómo este Cordero tomó este rollo y cómo veíamos cómo este rollo, hermanos, simboliza los decretos de Dios, los propósitos de Dios y la voluntad de Dios para la tierra. Y cómo este Cordero era el único digno de abrir este libro. Y así, en su mano, en la mano de este Cordero, los propósitos y la voluntad de Dios tendrían prosperidad. ¿Sí me estoy explicando? Cualquiera de los profetas que hubiera tomado, hermanos, la voluntad de Dios, no habría tenido la prosperidad que en Cristo tuvo. En las manos de Cristo, la voluntad de Dios es prosperada. Los propósitos de Dios son prosperados. Así que, llámenle próspero, pues ese es nuestro Señor Jesucristo. Y en séptimo y último lugar, hermanos, hemos reservado este último significado, pues es al que la mayoría se inclina y el que creemos que mejor describe a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se ha dicho que Silo en realidad significa a quien pertenece. De tal manera que podríamos leer nuestro verso y decir: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga a quien pertenece. ¿Se fijan? No le será quitado el cetro a Judá hasta que venga aquel quien tiene derecho a él. Y esta interpretación, hermanos, esta traducción, pensamos que es todavía mucho más cercana y direccionada a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga aquel a quien pertenece el cetro, a quien pertenece la corona, a quien pertenece el legislador. Es a nuestro Señor Jesucristo, que como veíamos el domingo pasado, es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el León de la tribu de Judá. Nos dice Colosenses capítulo 1, vayamos por último a Colosenses capítulo 1, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A Él pertenecen todas las cosas. A Él pertenece el cetro y la autoridad. A Él pertenece todo, hermanos. Todos los cielos le pertenecen. Son de Él. Todos los seres celestiales le pertenecen a Cristo. Son de Él. Todos los reinos de la tierra le pertenecen. Todos son de Él. Todos los tronos de la tierra le pertenecen. Y Él pone a los reyes que Él quiere poner y los quita cuando decide quitarlos. Todos los dominios y poderes le pertenecen a Él. Toda la tierra le pertenece a Él. Usted mismo le pertenece a Él.
Todos le pertenecemos a Él. No importa que alguien diga, no, pero es que yo no soy cristiano, yo no le pertenezco entonces a Dios. Claro que sí le perteneces a Dios. Tú le perteneces a Dios, querido amigo. Toda tu vida está en sus manos. Si Él quisiera, ya te habría destruido, porque tu vida está en sus manos y le pertenece a Él. Si Él quisiera pagarte conforme a tus innumerables pecados, ya habrías sido destruido. Pero mira cuánta misericordia ha tenido el Señor de ti. Te ha preservado con vida hasta aquí. Te ha dado una familia. Te ha dado hijos. Te ha prosperado y te ha dado todo lo que necesitas. Te ha dado tanto y tú continúas en abierta rebelión contra Él. Esa es una actitud desagradecida. Esa es una actitud condenable. Cristo te ha dado todo y tú vives de espaldas a Él. ¿Por qué seguir dándole la espalda a aquel que te ha dado todo, en cuya mano está tu vida, tu salud y todo lo que tienes? ¿Por qué no mejor te congregas a Él junto con todos los pueblos en pos de Él? Pues dice nuestro verso, y a Él se congregarán los pueblos. ¿Es acaso, hermanos, que a la nación de Judá, al Israel de hoy, se congregarán todos los pueblos? Es claro que todas las naciones se congregarán ante Cristo. Y cuando dice todas las naciones, se refiere a su totalidad y no a toda su plenitud en cantidad. Es decir, que de toda nación, tribu y lengua, algunos vendrán a Cristo. Todos aquellos a quienes Dios ha querido salvar, vendrán a Cristo y se congregarán ante Él. ¿Por qué no te congregas tú también? Porque habrá dos congregaciones al final. Los que se congreguen delante del trono de Dios para adorar al Cordero, o los que se congreguen siendo lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y así, hermanos, sin importar cuál sea la mejor o más correcta traducción de esta palabra Silo, debemos decir que cada una de estas interpretaciones apuntan claramente a Cristo. Apuntan sin ninguna dificultad a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es Silo. Él es el Mesías prometido.